Sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar desde todas las áreas. Para nosotros es vital que ustedes de su casa pues se informen los diferentes temas, las distintas patologías, también se informen los diferentes temas que están relacionados con su salud. Lo hacemos de la mano de especialistas y los invito a ponerse muy cómodos en sus hogares. Yo soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos. Los invito también a conectarse a todas nuestras redes sociales. Recuerden que Teleamiga está en la era digital y estamos allí también para todos ustedes en @Teleamiga TV en Instagram. Puede seguirnos, encuentra temas interesantes, contenido valioso que va a ver en nuestra programación, y en Canal Teleamiga, nuestro canal de YouTube, encuentra también todos estos programas para que pueda revivirlos, compartirlos. Ahí puede suscribirse, usted busca ahí en YouTube Canal Teleamiga y se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hay que recalcar que cada 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma. Es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo, a millones de personas, y justamente tiene una relación directa con el tema de diabetes. Qué interesante esta combinación, porque muchas personas que pueden padecerla tienen síntomas muy similares, y también pues es importante recalcar qué aspectos o características tiene esta relación, por qué se da, qué tratamientos existen en la actualidad para ello, y lo vamos a hacer de la mano de un especialista. Estamos con el doctor Juan Camilo Sánchez, él es oftalmólogo de Asodiabetes. Doctor, le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Maye, muchas gracias por la invitación el día de hoy y estoy muy complacido de estar con ustedes para que compartamos información muy interesante sobre estas dos enfermedades que tienen una importancia en términos de salud pública y una importancia en términos de que la gente que nos está oyendo conozca, sepa de qué se tratan esas enfermedades y en particular acuda de manera pronta y de manera apropiada a sus controles oftalmológicos periódicos dependiendo de cada una de las circunstancias. Qué importante, además que aquí la palabra clave siempre será, doctor, prevención. Hay que hacer mucha prevención, hay que educar a las personas también para que busquen ayuda a tiempo, para que se hagan los chequeos a tiempo, y esa es una de las razones relacionadas también con el glaucoma, en la que la enfermedad no es detectada porque no tiene síntomas, ¿no? Doctor, ¿cómo podemos definir el glaucoma? Y hablemos primero pues de esa parte del glaucoma y definamos también el tema de diabetes, pero entremos primero con el glaucoma. ¿Qué es? A ver, digamos que en términos generales glaucoma, hay libros sobre glaucoma y hay muchos tipos de glaucoma, pero creo que lo importante es enfocarnos en el más común, que es lo que se llama técnicamente el glaucoma de ángulo abierto, que es el que más personas sufren. Y algo que comentábamos hace un momento que es supremamente importante es que esta es una enfermedad que usualmente se detecta en un examen oftalmológico de rutina, siendo inicialmente asintomática. La definición de asintomático es que la persona no siente nada, no puede ir a un chequeo oftalmológico y se detectan unos cambios en sus ojos que pueden hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Esa palabra asintomático la aprendimos mucho en el tema pandemia, ¿no? Cuando nos nombraban que alguien era asintomático, o sea, porque no presentaba síntomas, pero igual contagiaba a los demás, ¿no? Con el virus. Entonces, esa palabra asintomático es claro que la persona no presenta síntomas, y así pasa con el glaucoma, y eso es lo que la hace delicada. Correcto, y es muy importante entender que siendo esta enfermedad asintomática en sus estadios iniciales, número uno, y número dos, que si se detecta de manera temprana, se puede tratar, y al tratarla se puede prevenir el daño de la visión periférica, que es lo que sucede en esta enfermedad, pues hay que acudir a los controles oftalmológicos periódicos con el objetivo de detectar si uno tiene o no la enfermedad, y pues seguir las recomendaciones del oftalmólogo en caso de que se detecte algún cambio que sea un signo de alerta. Además, doctor, mire estas cifras tan importantes, ¿no? El glaucoma es la principal causa de ceguera en el mundo. Está comprobado y afecta aproximadamente 80 millones de personas en todo el planeta. Doctor, ¿cómo pueden hacer las personas, o digamos si tenemos un antecedente del familiar de una persona que tiene glaucoma, en qué momento esa persona debería decir, mis hijos tienen que hacerse un chequeo a esta edad, o es recomendable hacer chequeos desde qué momento a los descendientes de esa persona?
Correcto. Digamos que una persona quien tiene los antecedentes familiares de glaucoma de ángulo abierto tiene algo de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. No significa necesariamente que la vaya a desarrollar, pero el riesgo es un poco mayor. Okay. En ese orden de ideas, la recomendación inicial es que una persona adulta, porque usualmente esta es una enfermedad que empieza en la edad adulta, tenga un control oftalmológico una vez al año, con el objetivo de detectar si hay algunos cambios y en particular si se detectan cambios como algunas características en los nervios ópticos, algo de cambios en la presión en los ojos, esos son signos de alerta, banderas rojas que deben tenerse en cuenta para el seguimiento posterior. Quiero un poquito aquí definir qué es el glaucoma. Claro ¿Qué es lo que que pasa en el glaucoma? ¿Qué es lo que sucede qué en los pasa en ojos? el ojo también, Correcto. porque las personas no lo entienden como con definición, sino cómo ve una persona que tiene glaucoma. Correcto. En el glaucoma lo que sucede, digamos en el glaucoma más común, que es el glaucoma de ángulo abierto, sucede lo siguiente. El nervio óptico, que es el nervio que conecta el ojo con el cerebro, se va deteriorando progresivamente a consecuencia de una elevación de la presión de los ojos. Normalmente los ojos tienen una presión, cuando uno se los toca uno los siente como duritos, esa es la presión que tienen normalmente los ojos, y si esa presión está elevada durante un tiempo sostenido, eso conlleva un deterioro progresivo de la visión periférica. Cuando hablamos de visión periférica estamos hablando de la visión hacia los lados. La persona con un glaucoma se le va cerrando el campo visual y en un glaucoma muy avanzado tienen lo que nosotros llamamos visión tubular, o sea, ven como si estuviéramos mirando a través de un tubo sin tener visión periférica. Es una visión que se va cerrando progresivamente a través de los años si se trata de una enfermedad que no está controlada. Son monos binoculares, como si tuviera binoculares quizás, pero solo puede ver hacia el frente. Es correcto, cuando nosotros estamos mirando aquí, nosotros nos estamos mirando y estamos mirando todo lo que está a nuestro alrededor, pero la persona con glaucoma no tiene esa capacidad, la va perdiendo. Y es muy común encontrar que personas quienes ya han perdido algo de esa visión periférica no se den cuenta. Porque uno usa la visión central, más no usa tanto la visión periférica. Algunas personas pueden decir, mire, me cuesta mucho trabajo cuando estoy parqueando el carro porque no veo hacia los lados, o síntomas de ese estilo, pero en muchos pacientes puede tratarse de una enfermedad asintomática, que se detecta ¿cómo? Se detecta porque primero, una de las características que suele existir en el glaucoma de ángulo abierto es la elevación de la presión de los ojos. Eso solo se detecta, salvo que sea una presión supremamente alta, pero en condiciones usuales se detecta con un examen oftalmológico. Eso lleva a unos cambios en las características de los nervios ópticos que nosotros los miramos en un examen oftalmológico y a través de otra serie de exámenes especializados. Y a través de un examen que se llama campo visual que mide exactamente eso, la visión periférica, lo que tenemos de visión hacia los lados. Correcto. Perfecto. Doctor, ¿esto es progresivo? O sea, digamos, ¿qué tan rápido puede avanzar la pérdida de visión periférica de una persona que tiene glaucoma? Pues a ver, depende del caso, por supuesto, y en esencia sí es un tema progresivo, es lentamente progresivo. La idea con el tratamiento es tratar de desacelerar el progreso o frenar el progreso de la enfermedad, hacer que se estabilice la enfermedad. No se recupera. Usualmente un daño que ya ha sucedido muy difícilmente se detectan recuperaciones, pero el objetivo es frenarlo. Puede durar años progresando y puede haber personas quienes llevan mucho tiempo sin haberse dado cuenta y su visión periférica se ha ido cerrando poquito a poco. De manera que sí, es un tema que conlleva muchos años en su progreso, pero puede llevar a una situación de pérdida severa de la visión como consecuencia de un o tratamiento inadecuado o ineficaz de la enfermedad. Suponemos que quizás en temas de cuando está oscuro es mucho más difícil para la persona que tiene glaucoma ver mejor, ¿cierto? O sea, en temas de oscuridad por lo que ha perdido la visión periférica, ¿o es igual, por ejemplo, en el día o en la noche? A ver, estas personas tienen mucha pérdida de su, o sea, en casos avanzados tienen mucha pérdida de su calidad de vida, es cierto, en la noche, pero no solo en la noche. Básicamente para la deambulación, para poderse mover, para detectar las cosas que están hacia los lados al caminar en la calle. ¿Por qué? Porque pues ven a través de una zona central, pero la periferia de la visión la tienen severamente disminuida.
Así es. Conocí recientemente un caso de una persona que no es invidente del todo, pero él perdió la visión periférica. Él ve solamente y le dificulta mucho ver de noche. Él me comentaba esto. Él no tiene glaucoma, tiene una enfermedad congénita y por eso y necesita perro guía incluso para poder estar en la calle, porque le costaba hacer ciertas cosas solo, tenía que estar acompañado todo el tiempo, el tema de que se tropezaba mucho. Él no tiene glaucoma, pero es muy similar lo que le pasa. ¿Esta condición se puede confundir con otra, doctor? A ver, digamos que esa es una condición distinta. Las enfermedades, y en particular las enfermedades hereditarias de la retina, si bien producen, claro, cambios en la visión periférica, en la visión de los colores, en la diferenciación de la iluminación, de cómo se percibe la iluminación, digamos que son enfermedades distintas y se manejan de manera distinta, digamos, son dos cosas que están, digamos, aparte, aunque pueden compartir algunos de los síntomas. Perfecto. Bueno, doctor, entonces, ¿qué le parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en Salud para Todo? Pero ya vamos a regresar a hablar de un tema bien importante y es de la diabetes. ¿Y de qué manera la diabetes está relacionada con el glaucoma? Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todo. Y estamos hablando de nuestra salud visual y justamente enfocados en el tema glaucoma, pero también otras afecciones relacionadas con la diabetes. ¿Por qué el glaucoma está relacionado con la diabetes? Hoy lo vamos a saber. Tenemos hoy en una compañía muy especial el doctor Juan Camilo Sánchez, quien es médico oftalmólogo de Asodiabetes y nos está acompañando para aclararnos todas estas dudas. En el bloque anterior, doctor, estábamos hablando o definiendo más bien qué es el glaucoma, ¿cierto? Que puede ser asintomático, bueno, en la mayoría de los casos, en casi todos, y en etapas avanzadas ya empieza a presentar pues, síntomas claros y es la pérdida de la periferia. Hablemos también, doctor, de otra condición que tienen las personas con diabetes y es la retinopatía. ¿En qué consiste esto? Supremamente importante el tema y creo que es tal vez uno de los temas de salud pública desde el punto de vista oftalmológico más importantes hoy en día en el mundo. La diabetes puede producir una enfermedad en los ojos, en la capa interna de los ojos que se llama la retina. La retina es como el rollo de la cámara, para que lo entendamos. Es aquella estructura que está dentro del ojo que convierte la luz en estímulos que se van al cerebro y por eso podemos ver. Es como el rollo de la cámara, para que lo entendamos. Es tal cual, sí. Entonces, en la diabetes, la retina se puede afectar a través de una enfermedad que se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética puede producir daños permanentes y severos de la visión que, digamos, si se detecta también de manera temprana, puede tratarse y aminorarse, pero que en casos muy avanzados son una catástrofe para el paciente porque lo puede llevar a la pérdida completa de la visión. Entonces, aquí es supremamente importante hablar de los factores de riesgo que están asociados en los pacientes diabéticos a el desarrollo de retinopatía diabética en su vida. ¿Cuáles son esos factores? Primero, mal control de la diabetes. Segundo, mal control de la presión arterial. Doctora, ¿qué llamamos mal control allí? ¿Qué significa que una persona tenga un mal control de su diabetes? Vamos a comentarlo en un momento. Voy a hablar de los tres factores de nuevo. Mal control de la diabetes, mal control de la presión arterial, mal control de los niveles de colesterol y triglicéridos. Y vamos a puntualizarlo. Perfecto. El mal control de la diabetes se define básicamente en la persona diabética quien no se controla de manera juiciosa, quien no hace sus exámenes. Uno de los problemas de los diabéticos, en particular los diabéticos tipo 2, que son la mayoría, las personas diabéticas adultas, es que también son de alguna manera asintomáticas. En otras palabras, una persona puede tener la glicemia en 200, 300 miligramos por decilitro y no darse cuenta. Sentirse más o menos bien y durar un tiempo largo, digamos, en esos niveles de descompensación.
Y eso va minando el organismo, eso va dañando los pequeños vasos en la retina progresivamente y haciendo que llegue un momento en que ya la retina se vea severamente lesionada. Mal control de la diabetes se define técnicamente a través de un examen que todos los pacientes debieran tomarse trimestralmente y el sistema de salud debería encargarse de que cada paciente diabético en el país tenga un examen llamado hemoglobina glicosilada cada 3 meses, porque le permite al paciente y a los médicos saber cómo ha sido el control de su glicemia en los últimos 90 días. Normalmente esa glicemia debe estar esa hemoglobina glicosilada, debe estar en 7% o por debajo de 7%. Si está ya por encima, eso está indicando que el paciente está mal controlado de su diabetes. Eso en cuanto al mal control de la diabetes. La presión arterial es la elevación de la presión arterial, hipertensión arterial, es una condición que muchos pacientes diabéticos tienen. Y básicamente los pacientes diabéticos e hipertensos tienen que a través de los medicamentos que su médico le formule, controlar de manera juiciosa la hipertensión arterial, porque el hipertenso tiene mayor riesgo no solo de desarrollar enfermedad en la retina, sino enfermedad en los riñones y otro tipo de enfermedades en los nervios periféricos y en el corazón. De manera que es supremamente importante la hipertensión arterial como control. El tercer factor, colesterol y triglicéridos, que se controlan esencialmente con dieta, con ejercicio y en ocasiones con medicamentos. En otras palabras, hay pacientes quienes con dieta y ejercicio no logran tener un control apropiado, pero que se deben, digamos, acompañar estos cambios en la vida con medicamentos. Entonces, repito los factores que son supremamente importantes. Doctor. Buen control de la diabetes, buen control de la presión arterial, buen control de los niveles de colesterol y triglicéridos. Esa es la tríada importantísima en el control del paciente diabético para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad en la retina. Adicional a eso, como cuña, no fumar. El tabaquismo y la diabetes el tabaquismo es un potenciador de las complicaciones de la diabetes, junto con la anemia. De manera que si se controlan esos factores, la probabilidad de desarrollar enfermedad en la retina se reduce de manera significativa. Así es, la diabetes, pues ya sabemos, doctor, es una enfermedad no transmisible. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. No es ni siquiera el cáncer la primera, sino es las enfermedades cardiovasculares. La gente está muriendo justamente porque no tiene control sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco, todo, absolutamente los malos hábitos son los que hacen que las personas estén propensas a padecer este tipo de condiciones. Y hoy estamos concentrados también en el tema ocular, en el tema oftalmológico. Y hay dos condiciones ahí importantes que mencionamos en este momento, son glaucoma y la retinopatía. ¿Ambas pueden estar presentes en el mismo paciente diabético? Claro que sí. Y aquí viene una situación que hasta hace algunos años había cierto debate, pero ya, digamos, hay una respuesta desde el punto de vista científico en el sentido de la asociación entre la diabetes mellitus y la diabetes que todos conocemos y el glaucoma de ángulo abierto. Se sabe hoy en día que los pacientes diabéticos tienen un 50% de mayor riesgo de desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Adicionalmente, que por cada año que pase en la vida del paciente diabético, ese riesgo se incrementa globalmente en cerca de un 5%. De manera que el paciente diabético tiene mayor riesgo de desarrollar el glaucoma de ángulo abierto. Razón de más, y aquí viene un tema supremamente importante, la Academia Americana de Oftalmología y la Asociación Americana de Diabetes tienen unos lineamientos muy claros para los pacientes diabéticos en relación a la frecuencia con la cual deben consultar al oftalmólogo. ¿Cómo son esas definiciones? Todo paciente diabético tipo 2, o sea, paciente diabético adulto, debe consultar al oftalmólogo una vez al año, como mínimo, con el objetivo de revisar cómo es el estado de sus ojos, al oftalmólogo.
Y aquí quiero hacer una aclaración desde el punto de vista, llamémoslo información, y es muy importante que entender que los oftalmólogos somos los médicos quienes estamos al cuidado de la salud de los ojos. Y hay que diferenciarlos con un grupo de profesionales, los optómetras, quienes son una ayuda enorme para nosotros, quienes están dedicados a la parte óptica, pero digamos que a veces hay pacientes quienes pueden confundir la consulta con optometría con la consulta con oftalmología. Créame que es muy común. Hay muchas personas que lo confunden. Tengo que ir al optómetra. No, primero sería bueno ir al oftalmólogo para detectar cualquier cosa a profundidad y luego sí al optómetra. Digamos, la consulta de optometría es supremamente importante, Claro, sin sí. la menor duda. Tiene, digamos, un objetivo específico que es la formulación de anteojos, lentes de contacto, algún tipo de terapias, De y acuerdo. es supremamente importante, sin la menor duda. Pero digamos que eso no debe confundir al paciente en relación a la consulta con el oftalmólogo, en el cual se dilaten las pupilas, se haga un examen de la retina, que lo hace usualmente el oftalmólogo. Eso es importante puntualizarlo. No, es fundamental, doctor. Continúe. Sí, Entonces, estábamos hablando de la frecuencia con la cual debe tener el paciente diabético un control oftalmológico una vez al año. Las mujeres embarazadas diabéticas tienen mayor riesgo de que su enfermedad, de que la diabetes pueda afectarles la retina durante el periodo del embarazo. De manera que toda mujer diabética que esté embarazada debe acudir al oftalmólogo para un control, ojalá un control trimestral, dependiendo pues de cómo sea el estado de su retina. Para los diabéticos tipo 1, que son los diabéticos que se llamaban antes juveniles, o son los niños o personas jóvenes que son diagnosticados tempranamente en la vida, la recomendación de nuevo de las academias y la asociación que mencioné hace un momento es que reciban un control oftalmológico una vez al año a partir de los 5 años del momento del diagnóstico de la enfermedad. Perfecto. Esa, digamos, es en términos globales la recomendación general, muy importante, porque en el examen oftalmológico no solo se detecta la enfermedad en la retina, sino se detectan problemas como el glaucoma de ángulo abierto. Y detectar tempranamente es prevenir, porque en el momento en que detectamos una enfermedad podemos actuar, podemos darle tratamiento y podemos prevenir el deterioro de la visión de estos pacientes. Perfecto. Doctor, usted acaba de decir una palabra muy importante y es tratamiento. Digamos, si hablamos de unos 10 años atrás o 20 años atrás, los tratamientos eran casi inaccesibles para muchas personas que vivían de pronto en la parte rural y que sufrían mucho de los ojos. ¿Cómo ve usted esa evolución en cuanto a tratamientos de unos años para acá? Actualmente, ¿cómo estamos en tratamientos? A ver, la enfermedad ocular diabética ha tenido una revolución en los últimos, llamémoslo, 15 años en cuanto a la eficacia de las terapias a partir del descubrimiento y la implementación de un tratamiento que se llama la terapia antiangiogénica. Ese es un nombre técnico que habla básicamente de un tratamiento que va dirigido a aquellas sustancias anormales que produce el organismo, que son las que generan la enfermedad. Hoy en día tenemos medicamentos que bloquean esas sustancias, que bloquean la acción de esas sustancias y hacen que la enfermedad se detenga, que la enfermedad se aminore en su severidad y en su velocidad y que, por supuesto, se conserve la visión de los pacientes, se logre conservar y se logre detener el progreso de la enfermedad. Eso acompañado de tratamientos con rayos láser, acompañado de cirugía en algunas oportunidades cuando se trata de una enfermedad avanzada, pero ha habido, digamos que una revolución en cuanto a la posibilidad de darle tratamiento a estos pacientes, cosa que hace 15 años no existía. Hace 15 años teníamos el láser, algunos procedimientos quirúrgicos, pero la terapia antiangiogénica ha sido revolucionaria y hoy en día contamos con varios medicamentos y hay otros que vienen en camino que son muy eficaces, muy seguros, funcionan muy bien y pueden lograr preservarle la visión a los pacientes. Siempre y cuando el paciente acuda al médico, se le detecte su enfermedad y se le dé su tratamiento de manera apropiada.
Perfecto, doctor. No, estamos de verdad que aprendiendo mucho sobre este tema y la relación que existe entre el tema diabetes y la salud de nuestros ojos, porque todo tiene una relación. Las personas pensarían, no, la diabetes no tiene que ver con la visión, ¿no? Claro que sí, y además puede ocasionar no solo una, sino varias condiciones en los ojos, que hay que tener una gran prevención desde muy temprana edad. Yo creo que es importante también inculcarle a los niños el tema de salud visual, el tema de control también de sus hábitos alimentarios, en fin, un montón de situaciones que hay que tener en cuenta. Vamos a ir a una pausa, doctor, pero ya regresamos con más de este tema tan interesante aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando de un tema interesante, y es la relación que existe entre enfermedades como el glaucoma, la retinopatía con las personas que sufren diabetes, una condición pues que la padecen cada vez más personas en el mundo, y es bastante interesante lo que estamos hablando hoy con el doctor Juan Camilo Sánchez, quien es médico oftalmólogo de Asodiabetes, nos está aclarando muchas dudas. Y doctor, quisiera también que habláramos un poco de tratamientos. ¿A qué se enfrenta una persona que es diagnosticada con cualquiera de estas condiciones? Y pues cuál es su realidad en cuanto a esos tratamientos, tanto de retinopatía como de glaucoma. Bueno, tal vez quiero empezar por decir que tanto en el glaucoma como en la diabetes, si se hacen tratamientos apropiados, el daño que puede hacer la enfermedad puede ser un daño muy controlado. Perfecto. En otras palabras, muy importante entender, si a una persona es diagnosticada con glaucoma, eso no significa que la persona se va a quedar ciega. Si es diagnosticada con retinopatía diabética, tampoco significa eso. Significa que hay un problema, que hay que darle tratamiento, que hay que hacerle seguimiento, pero si se hacen tratamientos y seguimientos apropiados, la probabilidad de que esta persona se quede ciega es muy baja. Muy baja, perfecto. Adicional al tema preventivo del cual ya hablamos, el adecuado control de diabetes, tensión arterial, colesterol, triglicéridos que ya mencioné, vamos a hablar de los tratamientos primero del glaucoma y después de la retinopatía diabética. En general, la mayoría de los pacientes con glaucoma de ángulo abierto se pueden controlar a través de medicamentos, de gotas que reducen la presión de los ojos. Como hablamos anteriormente, es el aumento en la presión de los ojos en la mayoría de los pacientes lo que lleva a un deterioro de la visión periférica a causa del daño del nervio óptico. Cuando se baja la presión de los ojos a un nivel normal, se logra detener el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo se logra esto? En la gran mayoría de pacientes se logra con gotas, con medicamentos. Hay distintos tipos de medicamentos que los pacientes deben utilizar todos los días con el objetivo de bajar la presión de sus ojos. Y hay casos en los cuales, si no se logra un adecuado control a través de estos medicamentos, se debe recurrir a otro tipo de tratamientos con el objetivo de lograr la meta de bajar la presión de los ojos. Tratamientos con rayos láser, algunos de los tipos de cirugías, cosas ya, digamos, más puntuales en cuanto a técnica, llamémoslo así, con el objetivo de lograr el propósito de controlar la presión de los ojos y que no se siga perdiendo la visión periférica. Eso en cuanto al glaucoma de ángulo abierto. En cuanto a la retinopatía diabética, existen unos lineamientos hoy en día muy claros de cuándo se debe tratar una retinopatía diabética. De nuevo, los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día son la revolucionaria terapia antiangiogénica con la cual contamos hoy en día en todo el mundo. Segundo, el tratamiento con rayos láser, que sigue siendo supremamente importante para prevenir el desarrollo de la enfermedad, que protege a los pacientes quienes se han tratado con rayos láser en la retina de tiempo atrás están protegidos de ahí en adelante en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Hay indicaciones específicas de cuándo se debe hacer tratamiento con rayos láser y cuándo se debe hacer terapia antiangiogénica. Y en situaciones extremas, cuando ya se trata de una enfermedad muy avanzada, a través de la cirugía vitreoretiniana, o sea, la cirugía que compromete
o que lleva a corregir los problemas que hay en el interior del ojo, en la retina y en la cavidad vítrea cuando hay hemorragias, a veces combinadas con cirugías de catarata, porque los pacientes diabéticos también tienen mayor riesgo de desarrollar cataratas, pues pueden llevar a que una persona logre recuperar y estabilizar su visión. De manera que tenemos un armamentario grande de, perdón la redundancia, armas que podemos utilizar contra la enfermedad. Claro que sí. Y aquí yo siempre le digo a mis pacientes, les digo, miren, no le tengan miedo a la enfermedad, no le tengan miedo al láser, perdón, no le tengan miedo al láser, al tratamiento, porque a veces pacientes le dicen a uno, no doctor, es que el láser me da miedo. Y le repito, no le tenga miedo a la enfermedad, téngale terror, porque la enfermedad es la que deja a los pacientes ciegos si no se controla de manera apropiada. Entonces, hoy en día existen los mecanismos para que eso no suceda. Entonces, la invitación a los pacientes es a que acudan al oftalmólogo, hagan sus valoraciones y que se detecte la enfermedad con el objetivo de hacerles un tratamiento apropiado que les vaya a prevenir una situación tan supremamente dramática como es ver una persona que pierde la visión a causa de una enfermedad que eventualmente hubiera podido prevenir, que es lo más triste. Y lo vemos muy tristemente, vemos ocasionalmente personas quienes pudieran haber prevenido una situación tan terrible en relación a su calidad de vida a través de unos controles apropiados que no desarrollaron. ¿Lo ha visto en sus casos también, doctor? ¿Ha tenido que ver casos? Tristemente vemos casos de esos ocasionalmente y es supremamente lamentable. Verlo inclusive es aún más triste verlo en personas jóvenes, quienes por un control inapropiado de su enfermedad ya llegan a estadios muy avanzados. Lógicamente estas personas hay que hacerles todo el tratamiento y hacer todo lo que se pueda hacer para tratar de lograr salvarles la visión y mejorárselas en la medida de lo posible. Pero lo más importante, el mensaje más importante es prevenir que uno llegue a un estadio tan avanzado, que es un estadio dramático para la persona y para su familia y su entorno, por supuesto. Y lo más triste, doctor, es que cuando se habla de oftalmología, las personas suelen acudir al médico cuando ya tienen pues algo en sus ojos, porque tienen una visión que les molesta, porque hay algo en la luz que les molesta, porque tienen dolores de cabeza constantes. O sea, acuden cuando hay un problema, no acuden para prevenir ni para hacerse un control antes de. Y eso me parece que es un factor, no vamos a decir un factor de riesgo, sino un reto ahí a trabajar. Mira, Maya, tú tocas un tema fundamental, importantísimo, y es la retinopatía diabética también puede ser asintomática en sus estadios iniciales. Gravísimo. Hemos visto pacientes quienes están en alto riesgo de desarrollo de pérdida de visión severa y no sienten nada. Y cuando los examinamos ya tienen una condición avanzada, de manera que lo que tú mencionas es fundamental, la prevención a través de los controles oftalmológicos, no cuando me duele el ojo, no cuando ya dejé de ver, no cuando me molesta el ojo, sino todos los años en los pacientes diabéticos. Fundamental. Digamos que esa recomendación no es una recomendación caprichosa, está demostrado que los pacientes quienes cumplen con esos controles reducen el riesgo de que a futuro su enfermedad se vea, les afecte la visión y se les afecte su calidad de vida de esa manera. Muchas personas estarán preguntando, doctor, pues ya el doctor lo ha dicho de a grosso modo explicándolo a detalle qué pasa en el ojo, pero ¿por qué pasa esto, doctor? ¿Por qué sucede que las personas con diabetes son más propensas a tener ese tipo de condiciones? ¿Qué es lo que sucede en el organismo de una persona que tiene diabetes que esté provocando esto? Sí, la diabetes es una enfermedad de los vasos sanguíneos y particularmente de los pequeños vasos sanguíneos, lo que llamamos nosotros los capilares, que son aquellos vasos sanguíneos que llegan hasta la periferia del organismo. Aquí en los dedos tenemos capilares, en la retina tenemos capilares, en los músculos tenemos capilares, y es ahí donde se desarrolla el intercambio de oxígeno, de los nutrientes, de todo lo que lleva la sangre hacia los tejidos.
La diabetes, y en el caso específico de la retinopatía diabética es así, daña los capilares, los lesiona de manera permanente. Al lesionarlos de manera permanente, daña ese mecanismo natural que todos tenemos de intercambio de los fluidos, de intercambio de los nutrientes que hacemos desde la sangre hasta el organismo, hasta cualquier parte del organismo. Y es un daño, digamos, estructural en el capilar, el que sucede en la retina. Hace que los capilares que normalmente son impermeables se vuelvan permeables, dejen escapar líquido y eso hace que se inflame la retina, que aparezcan hemorragias en la retina, que haya infartos en la retina, o sea, pérdida de llegada de sangre en toda la retina. Y la retina entendamos que es una estructura de tejido nervioso que no se recupera. En otras palabras, cualquier neurona que perdamos es una neurona que perdimos para siempre. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos, tenemos que cuidar la retina que tenemos. Y en la medida de lo posible, el llevar los controles apropiados puede reducir la probabilidad de que ese daño se suceda. Repitiendo, digamos, la respuesta a tu pregunta, la diabetes es una enfermedad, digamos, de nuevo de los vasos sanguíneos y de alguna manera yo siempre la he considerado como una enfermedad de envejecimiento prematuro. Es un daño que se sucede en el organismo, que sucede de manera acelerada en la persona diabética como un, entre comillas, envejecimiento por el daño en la vasculatura. Finalmente, el daño en la vasculatura es el que produce los problemas de úlceras en los pies, la tragedia que significa el pie diabético y las amputaciones a consecuencia de problemas de gangrena por falta de una vascularización apropiada. El problema en los riñones que lleva a pacientes a insuficiencia renal y a que lleven a diálisis o a trasplantes renales, el incremento de los problemas cardiovasculares que los lleva a infartos, el incremento de problemas de accidentes cerebrovasculares. O sea, es una enfermedad vascular y como tal hay que tratarla con los factores, cuidando los factores de riesgo que pueden llevar a complicaciones. Claro que sí. Doctor, ¿hay algo que tengan que tener en cuenta las personas que están en tratamiento para cualquiera de estas condiciones y que tienen diabetes, por supuesto, en su estilo de vida, en sus actividades cotidianas, para tener un control mayor y poder lograr efectividad en esos tratamientos? Fundamental. Ese es un tema importantísimo. El control del peso, lo que se llama el índice de masa corporal, o sea, básicamente los pacientes diabéticos IMC, tienden a estar en sobrepeso. La alimentación, la dieta es fundamental, el ejercicio es fundamental. Uno no logra controles apropiados, lo que yo veo en mis pacientes diabéticos, no logra controles apropiados en pacientes quienes no son juiciosos con la dieta, quienes no son juiciosos con el ejercicio y quienes no tienen conciencia de su enfermedad. En otras palabras, no entienden que tienen una enfermedad que les puede llevar a consecuencias muy severas y que tienen que controlar. Entonces, fundamental el tema de los cambios en los hábitos de vida en quienes no lo hayan hecho, en cuanto a dieta y ejercicio. Que por supuesto no es fácil, para esas personas nunca decimos que sea una cosa sencilla de hacer. Puede ser supremamente compleja, pero puede hacer toda la diferencia al final del camino en cómo esta persona lleve su vida más adelante. Y el control, digamos, de los tratamientos, doctor, se debe hacerse cada frecuencia, digamos, de ellos. Okay. Para ver que digamos, esté funcionando. yo no soy diabetólogo y digamos que no me atrevería a contestar esa pregunta específicamente. Digamos, lo que sí puedo mencionar en relación a esto es en relación a la hemoglobina glicosilada, que es el factor fundamental, digamos, la prueba en sangre que determina si un paciente está diabético, está bien o no está bien controlado de su diabetes. La hemoglobina glicosilada se debe tomar cada 3 meses, no cada 6 ni cada año, cada 3 meses, con el objetivo de determinar en los últimos 90 días cómo estuvo el control de la diabetes y si hay cabida para hacer un cambio, hacer ese cambio. Trimestralmente debe hacerse. Eso es lo más importante en cuanto a exámenes de sangre. Los controles con el diabetólogo
pues dependerán de cada caso. Realmente no me Perfecto. atrevería a hacer una recomendación generalizando ahí. Sí, ahí hablábamos también, yo te había preguntado, era por el tema de los tratamientos para glaucoma y retinopatía. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más que saber de este tema tan importante y también algunas recomendaciones finales para quienes nos están escuchando. Ya venimos. De vuelta aquí en Salud para Todo en este bloque final, pues aquí hablando pues también con nuestro invitado de toda esta relación que existe entre la diabetes, que es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad no transmisible, que millones de personas en el mundo la padecen cada vez más y también son jóvenes los que están empezando a presentar síntomas de ese tipo y es bastante preocupante que sea tan frecuente y que cada vez más personas la tengan. Y la relación que tiene eso con enfermedades oculares como el glaucoma y la retinopatía. El doctor Juan Camilo Sánchez, que es médico oftalmólogo de Asiodiabetes, nos está acompañando. Hemos hablado con él, nos ha ilustrado mucho sobre todo lo que encierra los tratamientos, cómo debemos enfrentar ese tema, pero también es importante hacer un llamado a la prevención, doctor, y también a la forma en la que debemos quitarnos el miedo un poco, ir al médico, acudir al oftalmólogo. ¿Cómo son esos exámenes de rutina que se hacen para poder hacer una detección oportuna, que la hacen desde el médico primario hasta pues ya más adelante un especialista? Y casi en todas las áreas de la medicina se ve. Siempre hay que hacer exámenes que para muchas personas suelen ser incómodos, otras personas tienen miedo de hacérselos porque hay mitos alrededor de ellos, ¿no? Que duelen, que los ojos, que te echan algo, que hay que ir acompañado. ¿Qué hay alrededor de estos exámenes, doctor, y cuáles son? Para que la gente pierda un poco el miedo y vaya al oftalmólogo. Ok. Tocas un tema muy importante y es la importancia de los controles oftalmológicos. El examen con el oftalmólogo, que repito, lo deben tener cada paciente, todo paciente diabético una vez al año. Este examen debe involucrar la dilatación de las pupilas con unas gotas que hacen que nos permitan ver de manera apropiada la retina con la utilización de unos equipos especiales. Es un poquito incómodo, o sea, la dilatación de la pupila hace que uno vea borroso durante un rato, que la luz le moleste un poquito. Sí. No voy a decir que no sea incómodo, es un poquito incómodo sin ser una cosa del otro mundo ni una cosa terrible. Pero cuando uno pone sobre la balanza el beneficio que uno puede obtener al detectar tempranamente una enfermedad que potencialmente le puede reducir la visión versus la incomodidad pequeña que puede generar la dilatación de la pupila durante una hora, hora y media después del examen, pues realmente es, o sea, el peso es todo, o sea, la balanza se inclina completamente. ¿A qué voy? A nadie le gusta ir al médico, eso es una realidad, eso es aburrido. Pero lo que puede ganar una persona diabética en términos de prevenir un problema serio en su vida a futuro con un examen oftalmológico es enorme. Entonces esta es una invitación a que, de nuevo, no le tengan miedo ni pereza al médico ni al oftalmólogo, no le tengan, digamos, miedo a los tratamientos propuestos o a los esquemas de tratamiento que ofrece la medicina moderna. Ténganle miedo a la enfermedad sí es la que hace un daño terrible. Pero quiero mandar un mensaje muy, digamos, positivo en el sentido de que hoy en día, con los tratamientos que tenemos, con la tecnología moderna con la cual contamos hoy en día en Colombia, tenemos la posibilidad de hacer tratamientos que claramente reducen el riesgo de manera dramática de que personas con esta enfermedad puedan perder visión. Siempre y cuando se hagan tratamientos a tiempo, se detecten las enfermedades a tiempo y se traten. El problema es cogerlas tarde. Y para no cogerlas tarde necesitamos hacer exámenes tempranamente. Entonces yo quiero invitar a todas ustedes, personas quienes nos están oyendo el día de hoy, quienes tengan un familiar diabético o si son diabéticos, invitarlos a que asistan a un control oftalmológico, a que soliciten, casi que exijan en su EPS o en su servicio de salud, sea el que sea, que las vea un oftalmólogo, que les dilaten la pupila, que les examinen la retina, que se les haga un diagnóstico
Y con base en eso, o tengan la tranquilidad de que no tienen nada y que su retina está sana, o que en el evento de que se detecte algún problema, se le dé un tratamiento y un seguimiento apropiado. Porque si eso sucede, van a prevenir un problema muy serio para su vida. Hoy en día se puede hacer. Es una tristeza ver personas quienes uno en el fondo del alma dice, caramba, esto se hubiera podido prevenir, esta tragedia se hubiera podido prevenir. Entonces, es una invitación a que aprovechemos lo que tenemos en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento sobre esta enfermedad, sobre estas enfermedades, para hacer un tratamiento temprano, un diagnóstico temprano y evitar consecuencias a futuro. Perfecto. Doctor, hablemos también un poquito del trabajo que hace Asodiabetes con todo este tema también oftalmológico, cómo es ese trabajo que hacen con los pacientes en este centro. Ok. La Asociación Colombiana de Diabetes lleva ya más de 6 décadas de existencia. Estamos localizados en Bogotá. De la sede es en Bogotá y tenemos ya cerca de 70.000 pacientes quienes han acudido a la institución. Y allá se presta el servicio integral, digamos, de manejo de pacientes diabéticos en cuanto a que está todo en el mismo sitio. En otras palabras, las puede ver el diabetólogo, el nutricionista, la psicóloga, oftalmología, algunas pie diabético, que es una de las áreas fuertes que tiene la asociación. O sea, la asociación tiene la posibilidad de brindar a los pacientes diabéticos la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos y de eventualmente orientar a los pacientes a hacer tratamientos apropiados. Claro que sí, importantísimo. No, pero insisto, o sea, por supuesto en la asociación todos bienvenidos, pero donde estén, en el lugar donde estén, donde tengan a su médico, en su EPS, en el lugar donde puedan acudir al oftalmólogo, háganlo. Ese es el mensaje en esencia. Muy bien, doctor. Y ahí estamos viendo también las redes de Asodiabetes para que las personas puedan acudir, informarse, conocer los servicios distintos que hay, digamos, en esta área, solamente para pacientes diabéticos, sino también para que requieran algo específico como en sus ojos, el tema de glaucoma que hablamos hoy, retinopatía, algún tratamiento o asesoría, simplemente tienen algún familiar que necesita asesorarse, una segunda opinión, pues ahí está Asodiabetes. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí, el doctor Juan Camilo Sánchez, quien es oftalmólogo y está con Asodiabetes. Mil gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos quienes... hombres y mujeres, pacientes, quienes están allá oyéndonos, una invitación a que se cuiden su enfermedad y si se cuidan su enfermedad, la probabilidad de que tengan problemas va a ser mucho menor. Gracias por la invitación, ha sido una conversación muy agradable. Ay, gracias, doctor. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí. Esperamos que no sea la última vez, que sigamos hablando de temas de salud, que eso es lo más importante. Y a todos ustedes, gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros. Si les gustó este programa, déjenos allí su comentario en nuestro canal de YouTube, que estaremos gustosos de leerlos y también qué otros temas les gustaría ver en materia de salud. Me gustaría también leerlos. Hasta pronto. Gracias.